Porque ya está con nosotros el ingeniero José Blandón Castillo. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a nuestra audiencia. Oiga, interesante, como siempre, escucharlo. Recato de esto dos cosas. Uno, el IMA. El IMA se ha convertido en el dolor de cabeza de los productores hoy. Porque se ha desvirtuado el concepto del IMA. El Instituto de Mercadeo Agropecuario fue concebido para comprar la producción nacional. Punto. Pero ahora se utiliza como un mecanismo para comprar producción extranjera y repartirla a las poblaciones urbanas, alegando que son más bajos precios, pero haciendo un daño terrible a la producción agropecuaria. Así es. En los Estados Unidos, por ejemplo, con dinero federal no se compra nada de fuera, porque tú qué sentido tiene, ¿no? Es más, compran parte de la producción para que los precios no bajen, ¿sí? Y lo sacan del mercado, y esas son las donaciones esas que usted ven con la bandera de Estados Unidos que dan en África, en Asia. Bueno, eso es la producción que se compra con dinero federal para que los precios no vayan a la baja. Y hay incentivos del gobierno federal para que si usted en un año hubo producción de trigo, se cambie para soya, y entonces te dan una serie de incentivos. En la práctica son subsidios. Lo que quiero decir es que todos los países del mundo tienden a proteger su producción. Entonces, creo que Lima tiene que volver a sus orígenes. Así fue concebido. Pero también, para el caso del Chá, usted sabe que ese es uno de los capítulos más interesantes desde el punto de vista de la política exterior panameña. Cuando nosotros, en ese proceso de firmar los tratados de Torrijos-Carter, a este país vinieron más de 76 senadores norteamericanos a visitarnos para discutir el problema de los tratados. O sea, mira el nivel de... Sí, las grandes ligas. De exposición mundial que teníamos nosotros en esta lucha anticolonial. Terminado el proceso de negociación y firma de los tratados, que se hizo gracias al esfuerzo del presidente Carter, y los panameños debemos agradecerle eso, se produce el incidente, la caída del Chá, y el mundo le volvió la espalda al señor presidente de los Estados Unidos, señor Carter. Y él llama al general Torrijos solicitándole apoyo, y manda aquí a Panamá a Hamilton Jordan, que viene en el avión presidencial, una madrugada, con este requerimiento, y Torrijos dice: nosotros no le podemos volver la espalda a quien nos ayudó a este proceso de descolonización, y viene el Chá de para toda una historia que contar en ese incidente. Y recuerdo que Hamilton, al irse, se llevó un six-pack de cerveza Balboa, la propaganda es gratis, en el avión, para descargar la tensión, porque el Chá venía hacia los Estados Unidos, México se negó en última instancia y vino a Panamá. De eso podremos hablar mucho. Pero vamos al campo internacional, rápidamente, para dar una mirada a lo que está ocurriendo. Fíjese que le voy a tomar el caso de Chile. Y lo voy a tomar porque las elecciones del balotaje de la segunda vuelta son este domingo. Y fíjese lo que está pasando. Allí se disputan la presidencia Sebastián Piñera, un hombre que ya fue presidente en el periodo 2010-2014, y el senador y periodista Alejandro Guiller. Sebastián Piñera quedó de primero con el 32% y Alejandro quedó de segundo con el 22%. Cifras redondas estoy usando. En la historia de Chile no hay ningún registro que diga que el que quedó de segundo ha ganado la presidencia. O sea, siempre en Chile, cuando ha habido segunda vuelta, ha ganado el que quedó de primero. Sin embargo, y en América Latina, uno de los pocos que podemos mencionar en segunda vuelta que ha ganado el segundo fue Fujimori, cuando corrió contra Vargas Llosa, que cometió el error de, en el balotaje, en la segunda vuelta, retratarse con la plana mayor de los partidos que eran odiados. Y Fujimori le ganó aplastantemente en la segunda vuelta. En Chile no ha pasado eso. Sin embargo, la situación de Chile hoy es muy diferente. El presidente, el expresidente Sebastián Piñera solo tiene el apoyo de un partido, que es el partido de Kast, que es la ultraderecha, y que solo sacó el 7%, y si matemáticamente todos votaran todavía llegaría al 39%. O sea, no les alcanza. Tiene que apelar entonces a dos cosas. Uno, a quitarle voto a la izquierda y a la democracia cristiana, o a que la gente que votó por Sebastián y los que votaron por otros partidos no vayan a votar. O sea, entre más grande sea la abstención, mejor para Piñera. Nadie puede tampoco decir que va a ganar Alejandro sumando todos los votos de la izquierda, porque eso no pasa así en la vida política.
En la segunda vuelta normalmente vota menos gente. Menos gente. Segundo, porque en Chile, el Chile es educado, político, está saturado y cabreado del sistema político. Si usted quiere ver algo similar a lo que sentimos aquí en Panamá, eso está pasando en Chile. Y fíjese las dos posiciones de los partidos, de los candidatos. El candidato Alejandro, que es senador, él está proponiendo, su campaña gira entre tres temas fundamentales. La educación, y Chile ha avanzado mucho en la educación, pero universalizar la educación. Dos, quitar la privatización, el monopolio de privatización de las pensiones, que en la época de Pinochet fueron privatizadas. Y no hubo una mejora en lo absoluto. Simplemente hizo millonarios a empresas internacionales y nacionales chilenas y se concentró el capital en contra de los jubilados. Bueno, el candidato presidencial del Partido Socialista, que es el señor Alejandro Guillermo, él está proponiendo una reversión de ese proceso. Y la tercera cosa que él propone es una reforma constitucional para darle, a actualizar a Chile en los cambios que están ocurriendo tanto a nivel local como internacional. Por su parte, Piñera, que es un empresario, está proponiendo revertir todo el sistema impositivo que puso mucho peso en el sector privado y que para Piñera fue el responsable de la caída del crecimiento, que ahora se está recuperando un poquito Chile con 1.8, se prevé para el 18, y que mantener algunos programas sociales, pero fundamentalmente su base está en plantear el crecimiento económico neto de Chile y mejorar la competitividad de Chile para poder generar más riqueza y mejorar la distribución. Esas dos van a elecciones el domingo. Todavía es muy impreciso lo que pueda pasar. Existe matemáticamente una ventaja del oficialista, porque es del Partido Socialista, de la presidenta Bachelet, Alejandro, pero dado el nivel de desinterés que ambos generan, es la movilización. Y Piñera, con un poco más de experiencia en el problema fundamental de Chile, que es la economía, tiene un punto a su favor muy importante. En resumen, lo que le quiero plantear es varias cosas. Primero, Chile necesita definir el marco constitucional, que es la carta de navegación de ese país. Chile necesita definir sus políticas sociales. Pero sobre todo Chile necesita una propuesta que mantenga la economía creciendo en un mundo competitivo. Eso es lo que está en discusión en Chile. Pero el sistema político en Chile está altamente descalificado ante la opinión pública y no moviliza al electorado. Nosotros el lunes le estaremos dando lo que ocurra, porque nada más es una votación para estos dos. Recuerde el desastroso desempeño de la democracia cristiana en las pasadas elecciones, que solo se quedó con un senador y quedó con un 4 o 5%, casi detrás de la ambulancia. Es uno de los partidos más importantes e ideológicos de Chile. Quedó el Partido Socialista muy por debajo de su histórico, que es el equivalente al PRD de aquí, para ponerlo en términos de que usted pueda tener... y esto está demostrando que los partidos como entes vivos tienen su etapa de crecimiento, su etapa de desarrollo, su etapa de estabilidad en lo que es la meseta de su máximo nivel, caen y desaparecen. No es todos los seres, todos los organismos vivos, no hay nada que garantice la existencia. Si no, mire todos los partidos comunistas que se creían eternos, han desaparecido. Así es que no hay, generalmente los partidos mueren cuando cumplen sobre todo en las revoluciones, los ideales o las promesas que ellos mismos juraron hacer. En Chile fue la transición, ya Pinochet no es un issue de ninguna forma y la democracia cristiana quedó sin razón de existir. Lo que queda del pinochetismo, como he dicho, como tema, es que la reforma constitucional estuvo basada en los acuerdos de unidad. Entonces ya eso hay que resolverlo, es una contradicción que ha dejado muchas cosas que tienen que resolverse para democratizar, darle mayor participación real.
La democracia se ha convertido en una ficción de poder. Es la transferencia de élites políticas a élites económicas. Y no hay una verdadera participación del pueblo en la construcción de su desarrollo. Bueno, todo eso está pasando en Chile. Nos interesa para que ustedes vean que cosas sí pueden pasar. Aquellos que dicen, por ejemplo, que procesos no se pueden repetir cuando las condiciones cambian. Y en Panamá, por ejemplo, ahora se los voy a explicar, como las condiciones han cambiado, las cosas pueden cambiar. Claro. Y van a cambiar. Esa es la historia de la dinámica dialéctica de la sociedad. En los Estados Unidos, como si fuera poco, la última encuesta de opinión pública demuestra un crecimiento en la opinión pública de la percepción de corrupción en los Estados Unidos y particularmente en la Casa Blanca. Cosas que Obama lo tenía en 33%, ahora está en 44% bajo la administración del presidente de los Estados Unidos. Y además, un tema que ha surgido con una fuerza incontenible, casi parecida a como surgió la lucha antibélica, los pacifistas. ¿Recuerdan la guerra de Vietnam? El acoso sexual se ha convertido en uno de los debates más dinámicos que ha puesto a militar a las mujeres y a los hombres en la lucha por la equidad del respeto al género femenino. Y ayer Salma Hayek en New York. Salma Hayek. Hayek, una hermosa y talentosa artista mexicana que hizo Frida. Bueno, en la filmación de esa ha narrado toda la historia de acoso del violenta, o sea, acoso. Es tremendo lo que ella dijo, con un impacto tan grande en la opinión pública. Y por eso le decía que nuestras militantes políticas del género femenino debieran mirarse lo que está pasando en este mundo, porque es el momento de tomar la bandera de que nuestras mujeres en nuestro país asuman también la defensa de sus intereses y todos los hombres acompañemos a las mujeres nuestras en esa lucha por la igualdad y el respeto, para que entienda todo el mundo, particularmente aquellos que son acosadores profesionales, que cuando una mujer dice no, es no, y se acabó. Bien, esto está pasando en los Estados Unidos, pero además, ayer, la embajadora de los Estados Unidos en la ONU presenta un misil alegando que Irán fue el que construyó para Yemen una fracción, porque en Yemen hay toda clase de fracciones, y acusa a Irán de intervención y intentan montar una coalición contra Irán en el momento en que intentan subir a Arabia Saudita, pero no se han dado cuenta en los Estados Unidos, y ayer había un reportaje de las cadenas norteamericanas, el vacío que ha dejado el señor Trump en el Mediano Oriente está siendo llenado por el señor Putin, que ahora va a correr como independiente, con el 85%. Hay nadie que le pueda ganar a ese caballero en la elección del 18, y que se ha convertido en el factotum de poder. Ahí está la embajadora, eso que ustedes ven ahí, es la embajadora de los Estados Unidos en Naciones Unidas, una mujer dura. Hija de hindúes. Sí, así de guapa como ustedes la ven, es una mujer de línea dura, además firme en sus planteamientos. Y posible sucesora de Tillerson si se va de la Secretaría de Estado. Creo que ella haría mejor papel. Sí. Porque Tillerson, a pesar de ser un hombre, vuelvo y le reitero, de una gran capacidad, no lo subestimemos, se ha dejado llevar y avasallar por el poder de los policías que tiene el señor. Allá también hay policías, pero de otro rango. Son generales que manejan el establishment militar. Si usted quiere saber cómo se actuó los militares, le hace las memorias de Eisenhower, que le tenía miedo. Cruzada por Europa. Que le tenía miedo a que los militares asumieran el poder en su país. El complejo militar industrial que le llamaban. Solamente fue bajo su mando cuando esos señores estuvieron realmente bajo control. Bueno, esta señora que ustedes ven ahí, la embajadora de los Estados Unidos en Naciones Unidas, podría ser el reemplazo de Tillerson, así que vaya prestando la atención los países y nosotros en particular. También España está entrando a la fase final, después que terminen las elecciones en Chile, el próximo fin de semana 21 estará Cataluña en elecciones y veremos la correlación de fuerzas que se abre, cómo queda el independentismo. Lo que sí es cierto, independientemente de quién gane las elecciones del 21 allá en España, habrá que hacer reformas constitucionales.
No hay forma de salirse de eso. Y como le planteaba Fernando al inicio de la mañana, junto a Lupe, en Perú están pidiendo la renuncia del presidente de ese país, Pedro Pablo Kuczynski, que la escritura parece... Sí. Porque recibió dinero de sus empresas cuando él era ministro. Este es el verdadero delito. Cuando él era primer ministro y ministro del gobierno, recibió dinero y su empresa, y él no podía hacer eso, porque era funcionario público y era miembro de una empresa. Ese es el delito que se le imputa. Bueno, hay una discusión sobre eso. Como usted está viendo, el mundo sigue girando, ¿no? Y vienen los ajustes estratégicos. Mientras allá gira, ¿cómo gira aquí? A la vuelta. Y bueno, toca escuchar estos pues, comentarios políticos, temas del día. Sin lugar a dudas, el más importante es el gabinete que deberá presentar sus 2 seleccionados para magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Además, ¿qué tan verdad es todo lo que se está diciendo del proceso del exdirector del PAN, Rafael Guardia? Y el presidente ha dicho, Dubois se queda. Y no se diga más. Maestro Dixie. Bueno, pero fíjese, le quisiera recomendar a toda nuestra audiencia y particularmente a nuestros dirigentes políticos y a los intelectuales de la economía que se lean el último informe de la CEPAL que se publicó ayer por América Latina. Y más que se interesen en la tasa de crecimiento, miren los riesgos. De acuerdo a CEPAL, América Latina va a crecer, va a tener un mejor desempeño en su economía en términos globales, el continente, que lo que tuvo en el 17. Y pone a la República de Panamá, nuestro país, en primer lugar en términos de crecimiento neto, con 5,5% para el año 2018, y estima que terminaremos el 17 con un crecimiento de 5,3%. El 5,5% nos pone en el primer lugar de crecimiento de América Latina, seguido de República Dominicana y Nicaragua. Chile estará creciendo a 1,8, bajo el crecimiento histórico de Chile, y plantea que hay, en el caso de nuestro país, importantes renglones que van a mantener este crecimiento, como acaban de ver ustedes en las noticias, el aporte que el canal está haciendo de 1.650 millones, que seguirá por el proyecto de ampliación que se impulsó bajo la administración de Martín Torrijos y continuó bajo la construcción, bajo la administración del presidente Martinelli y se inauguró bajo la administración del presidente Varela. Además de eso, nosotros vamos a tener a finales del 19 la perspectiva de la entrada al mercado de la minera Panamá, y cuyo efecto en el Producto Interno Bruto podrá ser de 1 punto a 1,5% neto en el PIB nacional. De manera que existen razones para pensar que nuestra economía tendrá un crecimiento bueno en el mediano plazo. Pero ¿cuáles son las preocupaciones geopolíticas que plantea este informe? A pesar de esta evaluación positiva, Fernando y estimados televidentes, que hace la CEPAL, ellos señalan que el crecimiento de la ola antiglobalización y del nacionalismo, tanto en los Estados Unidos como en Europa, va a tener un nivel de inestabilidad en el comercio mundial y como consecuencia podría afectar nuestro país. Pero el crecimiento y la apetencia o la necesidad de China popular, India y en cierta medida Rusia, que son las 3 economías emergentes con fuerza, y más lo del BRIC, podría aumentar la demanda. Lo del BRIC sería negativo, pero esto tendría la demanda por ofertas de materias primas, que nosotros somos productores. Nosotros, América Latina, Panamá es exportadora de servicios más que de materia prima. El cobre será nuestra primera gran apuesta a las materias primas. Y de acuerdo a los precios, están en una buena situación, por lo menos hasta hoy. Ellos que plantean que toda esta ola puede crear incertidumbre, la incertidumbre crea riesgo, el riesgo disminuye las inversiones. Pero además hay otro riesgo
que son las reformas fiscales que está haciendo los Estados Unidos, que podrían movilizar muchos capitales hacia los Estados Unidos, que salieron por los grandes, las tasas altas de impuestos. Y la política del señor Trump es bajar los impuestos, está en ese proceso, faltan días para que se pueda resolver, está en ese proceso final de llegar a los acuerdos para bajar los impuestos, particularmente del sector empresarial, que es el que nos va a interesar en este momento, y permitir que las empresas norteamericanas vuelvan a los Estados Unidos. Eso podría tener un efecto financiero y las reformas fiscales que se están pidiendo podrían inestabilizar. ¿Por qué es importante que usted se entere de esto? Porque este esfuerzo que hacemos en esta televisora de darle a usted una visión del mundo, es este riesgo, conocer lo que está ocurriendo en el mundo, nos pone en condiciones de enfrentar el riesgo internacional. Y la apertura de nosotros a la República Popular China, que la considero un paso importante e impostergable, también tiene su riesgo. Y el riesgo que tiene eso es que una política nuestra no muy clara frente a qué cosas debemos traer de China aquí y qué tenemos que proteger de nuestro sistema productivo podría tener un efecto negativo y nos podrían inundar de productos baratos y malos. No nos engañemos en eso. China está a la búsqueda de mercados para poder seguir creciendo. Ellos están correctos en lo que están haciendo. Nosotros estamos a la búsqueda de que vengan a invertir, pero tenemos que estar claros en qué renglones queremos que inviertan, sin que le haga daño a nuestra estructura económica y de empleo, que es lo fundamental que tenemos que cuidar. De manera que yo les recomiendo a ustedes que se lean este informe, como todos los informes económicos, porque no hay nada peor que un dirigente político que no conozca de economía, o un economista que no sepa de política. También. Porque es al revés. Los economistas son muy dados a hacer modelos económicos que no funcionan políticamente, o los políticos son muy dados a hacer ajustes económicos que no tienen nada que ver con la realidad. Entonces hay que hacer que los economistas aprendan política y que los políticos aprendan economía. Y poder apoyar al poder estadistas y no empresarios. Estadistas, que pueden ser empresarios, pero muy pocos empresarios son estadistas. Esa es la realidad del mundo. Se vuelven empresarios cuando están en el gobierno. Que el gran problema también es el marketing político, que son objetos más que sujetos. Y el experto de marketing político es el presidente de México. El niño bonito, pues vendido por la televisora. Un invento de Televisa. Sí, que además le consiguieron hasta la mujer. Sí, y hace el ridículo a cada momento. Usted no lo ve cada vez ante una escena de desastre. No es imperturbable. No es capaz de demostrar un sentimiento. Bueno, por eso es el problema que está inventando. Gente de los puros o las imágenes. Es que la política no es vender una Coca-Cola o vender un hot dog. El hombre que usted ponga o mujer que usted ponga a dirigir un país tiene que tener un compromiso. Digamos, tiene que ser como una especie de un apóstol. Y todos los apóstoles tienen que estar dispuestos a morir por su causa. Bueno, siempre se ha dicho el caso de Abraham Lincoln. Un hombre que en este momento no hubiera sido presidente, pues, desgarbado, feo, pues flaco. Bien, ahora veamos un tema que está acaparando la atención y que todos los medios de comunicación estarán en la presidencia de hoy. Por el gabinete en donde se van a acoger probablemente 2 o 3 magistrados, no sabemos. Sí, no sabemos ni siquiera cuántos. En realidad quiere que le diga, independientemente de cuál sea la decisión del presidente, el efecto que va a tener esto en la justicia nulo. Será marginal. Y le explico por qué. Desde hace muchos años, la Constitución Política de la República de Panamá ha dejado de ser un instrumento útil porque se ha quedado atrasada frente a los cambios que están ocurriendo en nuestro país y en el mundo. Sin una reforma constitucional que garantice una transformación del órgano judicial y del órgano legislativo para reducir el poder de la presidencia, que para nosotros se ha convertido en una especie de un rey, y el rey vive en una monarquía, y en una monarquía no hay derechos, el poder es absoluto. No es por Varela, sino a lo largo de nuestra historia, nuestra presidencia es una especie de monarquía, de rey. Entonces, esa falta de balance de poder que se siente en todos los niveles del país, que incluso se siente en Chile. Nosotros estamos más atrasados porque desde la reforma constitucional de 1983
a las que implementó tibiamente Martín Torrijos, no se ha resuelto absolutamente nada que tenga que ver con la esencia sustancial de la estructura que garantiza la distribución del poder. Por ejemplo, la Asamblea Nacional, dividida en circuitos electorales, ha promovido el caudillismo local y ha impedido que los partidos puedan tener sus mejores cuadros o la sociedad civil independientes puedan ir a la asamblea como mejores cuadros a través de una asamblea nacional exclusivamente diseñada para legislar y no para estar haciendo proyectos de ninguna clase. No existe ese órgano legislativo que fiscalice al órgano ejecutivo. Y el Poder Judicial, la forma en cómo escogemos nosotros los magistrados, la forma en cómo está estructurada la Corte Suprema de Justicia, la forma en cómo los jueces sin carrera judicial asumen decisiones y son sujetos a las presiones de arriba y de abajo y de en medio y de todos lados, porque no le damos estabilidad. Entonces, no es un problema de poner dinero más. Si ponemos dinero más con este sistema, estamos perdiendo el tiempo. Lo que debe haber, lo que tiene que madurar en nuestra sociedad es que de cara a las elecciones de 2019, todos debimos pedir que todos los candidatos se comprometan a una reforma en el primer año de gobierno, una reforma constitucional, que tenga efectividad al siguiente periodo. En 2024. El 2024. Y que eso nos permita a nosotros incluso reevaluar la reelección presidencial, pero en el 2024. O sea, a partir del 2024 en adelante podrá haber reelección presidencial y reducir el número de años que se puede reelegir un diputado. Hay que hacer una serie de transformaciones y que existe una Corte Constitucional. Pero nosotros no podemos pretender de que toda la atención de hoy van a poner a A, B, C, D. No importa quién ponga, ojalá pongan gente con capacidad, ojalá. Pero aunque pongan gente con capacidad, el problema estriba en que no existe una clara división de poderes, de balance de poder. En la teoría del poder de Montesquieu, la división del poder, ¿por qué es necesaria? Para evitar los abusos. Exacto. Son contrapesos. Para que cada fiscal entienda que su función es la investigación y que el órgano judicial es el que toma las decisiones judiciales. El problema que tenemos nosotros es que en el órgano judicial la estructura como está concebida, con jueces interinos y sin una forma clara y constitucional de escoger los jueces por otros motivos que no sean los que establecen la Constitución. La Constitución actual para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia tiene tan pocos requisitos. Basta ser abogado, tener idoneidad. Sí, respirar, caminar en dos patas y ya. No, o sea, el presidente, al que escoja, estoy seguro que llena 100% las necesidades constitucionales que él tiene. O sea, ¿para qué le vamos a pedir peras al olmo de una constitución que no establece un mecanismo? Entonces, la llamada sociedad civil, cada vez que le interesa a un magistrado, comienzan a inventar su participación, que no se ha ganado en ninguna elección, y le quieren restar poder al presidente. Yo no estoy defendiendo lo que va a hacer el presidente Varela. Lo que va a hacer el presidente Varela, eso es su responsabilidad, pero no vamos a tener cambios sustanciales porque la Carta Constitucional panameña no lo permite. Porque no tenemos un sistema de evaluación y de selección de los magistrados en la Constitución. Entonces el presidente tiene que asumirse esto. El presidente postula, la Asamblea vota y la Asamblea actual depende del órgano ejecutivo. Sí. Así que no estamos, yo veo a mucha gente escribiendo que aquí no estamos jugando absolutamente nada. Además, ¿qué escrutinio puedes hacer en 8 días de sesión? No, pero no, igual, no importa que le demos 20, no, es que no va a pasar nada. O sea, lo que nosotros necesitamos es una reforma constitucional que nos permita, entonces sí, tener un mecanismo en la cual podamos estar. El problema es que cuando en América Latina se hacen reformas constitucionales, se quiere legislar de todo a través de la Constitución. Entonces comenzamos a meter a la reforma todas clases de tonterías. Pues la reforma constitucional tiene que ser clara en la carta de navegación. No estar legislando sobre cosas, régimen agrario.
sé yo, le metemos de toda clase. Entonces lo que tenemos que tener, qué tipo de asamblea que queremos, cuál es el órgano legislativo, cuál es el órgano judicial, cuál es el órgano ejecutivo, las limitaciones que van a tener, los derechos constitucionales. Y pare de contar. Pero no, metemos toda clase de cosas. Hacemos una constitución de 400 artículos. Así es. Bien, le digo esto porque, independientemente de lo que pase, lo que va a demostrar lo que ocurra en la presidencia es la necesidad de una reforma constitucional que debe ser la base, una de las bases, hacia las elecciones del 2019. De todas maneras, el lunes le vamos a hacer el análisis de todo lo que pasa. Exactamente.